Bueno, pues ya que hemos tomado ese pequeño tentempié, vamos a continuar con las jornadas, pero antes de dar paso a la siguiente ponente, a la doctora Eva Fernández Díaz, que tengo aquí a mi izquierda, Jorge quiere comenzar esta segunda parte con un poquito de música para que todos ustedes la disfruten. Muy bien, gracias. ¿Vamos otra vez? No. Cerramos la puerta y... ¿Cierra la puerta, Bernardo? Pues vamos a ver. Esto puedo... Bueno, esta composición se llama Contigo Primavera y van a ver que tiene una primera y última parte muy luminosa y muy hermosa y muy alegre y una parte central más oscura, más dolorosa. Y bueno, también puede un poco reflejar pues nuestra vida, ¿no? Que tenemos esos contrastes tan fuertes de unos días a otros, a veces absolutamente inexplicables, ¿no? Es decir, pues he pasado un día realmente bueno hoy es ayer o mañana estoy fatal. Así que bueno, Contigo Primavera, pues un poco también como las que toqué al principio, un mensaje de esperanza. Aunque tengamos días oscuros, siempre vuelve a salir también el sol y siempre va a haber momentos buenos. Espero que les guste. Contigo Primavera. El blister de las pastillas. He tomado antes.
como decía, vamos a continuar con las jornadas, pero primero, para hacer un poquito más dinámico el acto y la mañana, vamos a pedir, todos ustedes tienen un dossier que les han entregado en la puerta con folios donde les pedimos, por favor, que escriban las preguntas que quieren hacer al final de la charla, apunten su nombre, si pertenecen a alguna asociación, me las van entregando, que voy a estar ahí para poder leerlas al final y para que la doctora pueda contestar a todas sus dudas. Rogamos que se centren un poquito en el tema de la ponencia, que va a ser dolor, fatiga y salud cerebral, a cargo, como he dicho, de la doctora Eva Fernández Díaz. La doctora trabaja en el Hospital de Albacete desde el año 2009, es neuróloga especialista en enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple y la neuromielitis óptica. Desde Afibrovi le agradecemos su colaboración en estas jornadas, porque además nos consta que ha aceptado participar con muy poquito tiempo de antelación y es de agradecer contar hoy aquí con ella. Sin más ya, le cedo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo también quiero devolveros el agradecimiento de habernos invitado al servicio de neurología. Sé que no ha sido concretamente a mí, pero a nuestro servicio para participar, y espero que la presentación que he preparado resulte interesante y útil. Entonces, bueno, pues la he dividido un poco. Primero quiero hablaros de algunos conceptos básicos de investigación y de las peculiaridades que tiene investigar el sistema nervioso central, la neurología, para que un poco entendáis cuando a veces decimos si hay o no hay evidencia o si hay o no hay datos, por qué tenemos estas dificultades o por qué son así las cosas. Luego pues voy a repasar los conceptos que hay de la neurobiología de la fatiga y de la fibromialgia, y después quiero contar un poco cómo se maneja en lo que yo conozco, que es la esclerosis múltiple, dos síntomas muy frecuentes que son la fatiga y las alteraciones cognitivas, que también son frecuentes en estas enfermedades. Y por último os quiero hablar del concepto de salud cerebral, de qué es y cómo se consigue. Entonces, bueno, siempre se ha debatido mucho si el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia son enfermedades neurológicas, y esto es un tema que está todavía en discusión. La OMS, la fatiga crónica sí que la clasifica dentro de las enfermedades neurológicas, la fibromialgia no se clasifica dentro de los síndromes de dolor crónico. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues estas enfermedades están normalmente diagnosticadas en base a síntomas, que la mayoría son subjetivos, es decir, son cosas que los pacientes notan pero que nosotros no podemos medir objetivamente en una analítica o en una prueba de imagen. Tienen una exploración neurológica que dentro de la exploración normal o básica de la que hacemos habitualmente no tiene hallazgos patológicos, y no hay biomarcadores específicos, es decir, pruebas que nos digan que un paciente o una persona tiene o no tiene la enfermedad. Y además hay mucha controversia y muchos hallazgos contradictorios en los distintos estudios de investigación. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque el cerebro es muy complicado. O sea, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central está formado por billones de neuronas y cada una de ellas está conectada de una forma única, y estudiar este sistema tan complejo de conexiones, pues con las herramientas que tenemos a día de hoy muchas veces no llegamos a entenderlo por completo, entonces es muy difícil. Entonces, bueno, ¿cómo estudiamos el sistema nervioso central? Bueno, pues el sistema nervioso central se compone por el cerebro y la médula espinal, y se estudia de las siguientes formas. Una forma de estudiarlo muy directa es la anatomía patológica. La anatomía patológica es directamente coger un trozo de un órgano y mirarlo al microscopio y ver exactamente qué está pasando en ese órgano, pero evidentemente a ninguno de vosotros, ni a mí tampoco, os apetecerá que os abran la cabeza y cojan un trozo de cerebro, ¿verdad? Entonces, estos estudios de anatomía patológica solo se hacen pues, en autopsias, después de que la persona fallezca. Y afortunadamente estas enfermedades provocan mucha discapacidad, muchos síntomas, pero no son enfermedades que tengan una alta mortalidad. Entonces yo, en lo que he revisado de neurología, no he encontrado estudios de anatomía patológica, entonces realmente nadie ha mirado directamente el cerebro de una persona con fibromialgia, o por lo menos yo no lo he encontrado, y ha dicho qué es lo que está pasando ahí a nivel molecular. Entonces tenemos que aproximarnos al sistema nervioso central de una forma menos directa. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo con los estudios de neuroimagen. Os he puesto ahí un ejemplo de una resonancia magnética y de un PET, que es una prueba de medicina nuclear que pues tú coges una sustancia, la marcas de forma radiactiva y entonces pues la puedes medir en distintas partes del cuerpo.
También podemos aproximarnos al estudio de lo que está pasando dentro del cerebro estudiando el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido en el que está flotando nuestro cerebro y nuestra médula espinal y circula por dentro, por unas cisternas que hay y unos conductos, y por fuera. Y entonces, como está todo el rato en circulación, cualquier proceso patológico de dentro del cerebro muchas veces se puede reflejar en el líquido, y analizando el líquido podemos verlo. ¿Cómo se analiza el líquido cefalorraquídeo? Se analiza con una prueba que se llama punción lumbar, que es un pinchazo en la espalda, como el que hacen, por ejemplo, para poner una anestesia epidural. Y entonces, pues en vez de poner medicación, pues se saca líquido y se analiza. También podemos ver con el electroencefalograma la actividad eléctrica del cerebro. El cerebro, pues, son muchas conexiones nerviosas. Los nervios al final son como los cables, para simplificar mucho, y entonces funcionan con impulsos eléctricos. Entonces, pues, podemos medir esa actividad cerebral con el electroencefalograma y en algunas enfermedades encontrar patrones anormales. También podemos estudiar el sistema nervioso central a través de analíticas de sangre, porque en pequeñas concentraciones sustancias cerebrales pasan a la sangre y se pueden medir. Esto antes, hace 10-15 años, era prácticamente imposible de hacer porque necesitas máquinas que sean muy sensibles para encontrar esas pequeñas concentraciones de sustancias en la sangre, pero vamos avanzando y ahora cada vez hay más cosas que se pueden medir en la propia sangre. Y luego hay otras muchas pruebas que pueden medir, por ejemplo, pues aquí os he puesto un ejemplo de una ecografía transcraneal que lo que mide es la circulación cerebral, el flujo cerebral. Y luego tenemos el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que salen de la médula espinal, que forman una cosa que se llaman raíces, de las raíces a los troncos nerviosos, luego los nervios periféricos, y de ahí también llegan a la unión con los músculos y con las terminaciones nerviosas en la piel, por ejemplo, para la sensibilidad o en los órganos internos. Entonces, el sistema nervioso periférico incluso es más difícil de estudiar a veces que el sistema nervioso central. También se estudia por anatomía patológica, se puede hacer una biopsia de un nervio, de un músculo, pero evidentemente también es una prueba invasiva y que puede tener unas secuelas, entonces no se hace a todo el mundo, se hace solo en circunstancias muy concretas. Se pueden hacer pruebas de imagen, pero por ejemplo la resonancia de los nervios periféricos no tiene la resolución que por ejemplo una resonancia cerebral, entonces eso está muy limitado. Lo que sí que nos ayuda mucho en el estudio del sistema nervioso periférico son las pruebas de neurofisiología, los electroneurogramas o electromiogramas, que lo que miran es la conducción de los nervios periféricos y la actividad muscular. También se pueden ver cosas en las analíticas de sangre y hay otras pruebas más específicas que os comentaré alguna cosa concreta que hay. Con todo esto, también quiero comentaros unas cosas sobre investigación para que entendáis un poco por qué cuando tú lees en las noticias que, por ejemplo, se ha encontrado elevada tal sustancia en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes de fibromialgia y eso los distingue de un grupo de personas que no tienen la enfermedad, que son controles. Y tú dices, anda, ¿y por qué no me miran a mí esa sustancia? Bueno, pues porque para pasar del uso de una técnica en investigación a la práctica clínica, necesitas que esa técnica cumpla una serie de requisitos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú haces un estudio de investigación, comparas un grupo de personas que tienen la enfermedad que quieres estudiar con un grupo de personas que o bien son sanas o bien son personas que no tienen esa enfermedad. Entonces, haces una media del resultado de esa prueba que estás probando y entonces te sale que a nivel poblacional, a nivel de grupo, pues esa prueba está alterada en los pacientes y está normal, o está más bajita, o está en otros valores distintos en los sanos. Pero ¿qué pasa? Que los grupos nunca son de personas exactamente iguales, son diferentes. Y entonces, cuando te vas mirando a cada persona de forma individual, resulta que te puedes encontrar que dentro del grupo de los pacientes hay gente que tenga valores igual que los sanos, hay gente que tenga valores muy alterados, y es que esos son los que sobre todo dan la diferencia. Hay gente que tiene distintos grados de afectación de la misma enfermedad, con lo cual puede ser que la prueba no dé exactamente igual. Lo ideal sería que una prueba salga en los que tienen síntomas leves poquito alterada y en los que tienen síntomas graves muy alterada, pero es que eso a veces no pasa tampoco. Cuando lo miras a nivel poblacional sí te sale, pero cuando lo miras a nivel individual no sale. Y luego además pasa que puede ser que la prueba tú la midas un día y te dé unos valores en la misma persona, la midas al día siguiente y te dé unos valores completamente distintos, y la mires al día siguiente y te dé otros valores totalmente diferentes, porque en el cuerpo no siempre estamos igual, las sustancias que tenemos, las cosas, las reacciones van cambiando según pues, cosas que nos van pasando y según muchas circunstancias. Entonces, para que una prueba que en investigación da un resultado se pueda pasar a utilizar en la práctica clínica, que la práctica clínica es las pruebas que yo puedo pedir en el hospital cuando estoy pasando consulta normal, tiene que ser una prueba que consistentemente siempre salga alterada en los que tienen la enfermedad,
que tenga esa correlación de que cuanto más enfermo estás, más alterada sale la prueba, y que diferencie perfectamente o lo más perfecta o lo mejor posible entre enfermos y sanos, que sea una prueba consistente. Y eso, en estas enfermedades de las que hablamos ahora, no se ha conseguido todavía. Pero bueno, se seguirá intentando. Entonces, bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de qué evidencia hay de afectación neurológica en estas enfermedades. Entonces, vamos a empezar a hablar por la fatiga crónica. Entonces, bueno, pues dentro de la fatiga crónica hay una serie de síntomas que son puramente neurológicos y que están en común también con la fibromialgia. Por eso muchas veces se agrupan estas enfermedades y por eso supongo que también estáis vosotros agrupados dentro de la misma asociación. Entonces, ¿qué síntomas se consideran neurológicos dentro de la fatiga crónica? La propia fatiga es un síntoma que se considera neurológico, las alteraciones del sueño, las alteraciones cognitivas. Hay ciertos síntomas que pueden reflejar una disfunción de una parte del sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo, y luego hay otros muchos síntomas como trastornos en la sensibilidad o en otros órganos que también se pueden explicar desde el punto de vista neurológico. Y luego hay otra parte de síntomas que no son neurológicos. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la fatiga. La fatiga es un síntoma muy frecuente, de hecho, es un síntoma bastante común en distintas enfermedades neurológicas, psiquiátricas y autoinmunes. Y además se puede ver en circunstancias normales como con el envejecimiento, cada vez hay una fatiga que es casi fisiológica, y tras un sobreesfuerzo. Entonces, cuando un paciente se presenta con fatiga en una consulta médica, pues muchas veces sus síntomas se deben a procesos fisiológicos o a enfermedades distintas, y en un porcentaje muy pequeño, pues sí que puede ser un verdadero síndrome de fatiga crónica. La fatiga de la fatiga crónica se caracteriza especialmente porque no mejora con el reposo. Entonces, por ejemplo, en este estudio lo que hicieron fue ver cómo estaban de fatiga un grupo de pacientes y un grupo control antes de hacer ejercicio, y evidentemente los de la fatiga crónica, que son los que están en rojo, tenían unos niveles basales de fatiga mucho más elevados. En ambos grupos los niveles de fatiga aumentan después de hacer el ejercicio, que eso es normal, pero claro, cuando miran al día siguiente e incluso 3 días después, los controles se recuperan, incluso se encuentran mejor, con menos fatiga que antes de hacer ejercicio, y los pacientes con fatiga crónica no terminan de recuperarse, ni siquiera llegan al nivel que tenían antes de hacer el ejercicio. La fatiga no tiene ningún biomarcador, no hay nada que a mí me permita medir si una persona está más o menos fatigada más allá de lo que esa persona me cuente. ¿Y eso cómo se mide? Con escalas. Entonces hay distintas escalas que se pueden utilizar para medir el grado de fatiga que tiene una persona. Y es importante, como veremos luego, que distinguir la fatiga de la hipersomnolencia. Hipersomnolencia es tener mucha facilidad para quedarse dormido, y eso suele ser debido a trastornos primarios del sueño. La fatiga tiene muchas causas, neurológicas, psiquiátricas y orgánicas. Entonces, todas estas causas hay que descartarlas. Entonces, muchas veces los pacientes que acaban con un diagnóstico de fatiga crónica se quejan de que han pasado por un montón de médicos, por un montón de especialistas, que les han hecho un montón de pruebas, y muchas veces dicen que para nada, no, es que realmente es importante hacer este descarte de todas estas enfermedades, sobre todo de enfermedades que necesiten un tratamiento específico. Por ejemplo, no se puede pasar que alguien tenga un problema de tiroides y necesite medicación para el tiroides, o que tenga una anemia y necesite hierro. Entonces, aunque sea muy pesado pasar por todo ese proceso médico, por todo ese peregrinaje, pues sí que es importante que se haga. El malestar post-esfuerzo es la característica que, al parecer, distingue mejor los pacientes del síndrome de fatiga crónica con los fatiga de otras enfermedades. Y básicamente es un empeoramiento de todos los síntomas después de un desencadenante. En muchas personas el desencadenante es un esfuerzo físico-mental, pero se han descrito desencadenantes de todo tipo, desde infecciones, traumatismos, incluso estímulos sensitivos. Hay gente que tiene mucha hipersensibilidad a ciertos estímulos, y entonces hay ciertas luces, colores, olores o sustancias que les pueden desencadenar un empeoramiento. Es muy peculiar que es distinto el umbral de cómo de intenso tiene que ser el esfuerzo para cada persona diferente, y además dentro de la misma persona hay épocas en las que están mejor y pueden tolerar niveles mayores de esfuerzo, y otras veces están peor y niveles menores desencadenan ese empeoramiento, que además típicamente, por lo que he podido leer, suele aparecer de forma diferida, aunque también hay gente que lo tiene de forma inmediata, y tiene una duración prolongada e impredecible. Luego tenemos las alteraciones del sueño, y las alteraciones del sueño en el síndrome de fatiga crónica, cuando se han mirado,
lo que en estudios de polisomnografía, que es como se llama la prueba que estudia el sueño, que básicamente es ir al hospital a dormir con un monitor de electroencefalograma puesto y una serie de cosas, y se va viendo las distintas fases del sueño. Lo que han visto es que tienen más sueño superficial y menos sueño profundo, que es el sueño que se considera más reparador, y que además está muy fragmentado, tiene muchos despertares a lo largo de la noche y además tiene una dificultad para conciliar el sueño. Entonces, siempre que alguien se presenta con un síntoma de problema del sueño, hay que hacer el diagnóstico diferencial que os decía de si tienen hipersomnolencia o no y además descartar una serie de enfermedades que pueden asociarse y que pueden justificar la clínica de alteración del sueño, y la alteración del sueño da fatiga como síntoma también. Entonces, esto es importante también hacerlo. Luego, otro síntoma, la intolerancia ortostática. ¿Qué es esto? Pues es que la gente con el ortostatismo, que es la bipedestación, están de pie, notan un empeoramiento de sus síntomas. Pueden ser de los síntomas tipo más de hipotensión ortostática, tipo mareo o tener taquicardia o visión borrosa, o también síntomas a nivel de la fatiga o de los síntomas cognitivos. Esto se explica o se cree que puede estar debida a esa hipotensión ortostática, que es la caída de la tensión cuando uno se incorpora, que hay gente que la tiene como más exagerada de lo normal, y a una hiperactivación del sistema nervioso simpático, que hablaremos un poco después. Se ha descrito el inicio agudo después de infecciones, en el embarazo o después de traumatismos, y se sabe que hay algunas cosas que lo empeoran, como estar en baja forma física, las bipedestaciones prolongadas, los ambientes calurosos, la menstruación o las comidas. Los síntomas cognitivos, la gente los suele describir con esta niebla mental que se ha puesto ahora tan de moda con lo del síndrome del post-COVID, y básicamente lo que refieren los pacientes es pues eso, estar más lentos, que les cueste más concentrarse, que les cueste mantener la atención, que tengan dificultad para hacer varias tareas de forma simultánea, problemas de memoria, estar así un poco pues, como nubilados, como torpes, como lentos. Y en las pruebas de la valoración neuropsicológica, que es cómo se diagnostican las alteraciones cognitivas, se ha visto que lo que más hay es una alteración de la velocidad del procesamiento, es ese enlentecimiento, una alteración de la atención, de la memoria, sobre todo de la memoria de trabajo y verbal, y luego en menor medida del lenguaje. Y además es característico que, igual que pasa con el esfuerzo físico, también hay una fatiga mental. Entonces, por ejemplo, en este estudio miraron y haciendo una prueba cognitiva a pacientes con fatiga crónica y controles. Entonces, lo normal, la respuesta normal es que cuando tú repites un test cognitivo varias veces a la misma persona, la persona cada vez lo hace mejor, porque aprende. Se aprende el test, se aprende los trucos, y entonces el número de errores en los sanos disminuyen con el esfuerzo repetido. Sin embargo, en los pacientes de fatiga crónica se ve todo lo contrario, que cuando les repites el test, cuanto más cansados están, peor rinden a nivel cognitivo. Y aunque se sabe que la depresión y la ansiedad pueden empeorar la función cognitiva, en el caso de la fatiga crónica se ha encontrado que el trastorno cognitivo es independiente de los trastornos de ánimo, y de hecho parece que incluso puede ser más grave la afectación cognitiva en gente que no tiene depresión que en gente que sí la tiene. ¿Por qué ocurre esto? Pues no se sabe, pero en estudios de resonancia funcional lo que han visto es que las personas con síndrome de fatiga crónica, para realizar la misma tarea cognitiva que los sanos, activan un mayor número y más extenso de áreas cerebrales para realizar la misma tarea. Es como que necesitan realizar un esfuerzo mental mayor que los controles para realizar esa tarea, y entonces pues esta mayor activación podría explicar que se fatiguen más. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se fatigan? ¿Por qué tienen todos estos síntomas cognitivos? Bueno, pues esto lo tenéis que saber, que a día de hoy son todo teorías. Ninguno de estos mecanismos patogénicos se ha conseguido demostrar al 100%. Si se hubiera conseguido demostrar al 100%, se sabría a ciencia cierta cuál es la causa de esta enfermedad y se podría pues, buscar una opción terapéutica. Entonces son todo teorías, hay ciertos hallazgos que las apoyan, pero ninguna está confirmada al 100%. ¿Y qué teorías hay? Pues las hipótesis que se manejan es que tiene un origen periférico y un origen central a nivel neurológico. Entonces, a nivel periférico lo que habría es una inflamación, una alteración metabólica y una alteración vascular, y a nivel cerebral lo mismo, con ciertas diferencias. Las voy a intentar revisar lo más rápido posible y lo más sencillo posible, porque son conceptos bastante complejos, pero bueno, creo que es interesante que sepáis qué es lo que se sabe a día de hoy y qué se está investigando. Entonces, bueno, lo del tema de la inflamación. ¿Por qué se sospecha que la inflamación pueda tener que ver con la fatiga crónica? Pues porque hay una cosa que ocurre cuando uno tiene una infección
y es que hay una inflamación a nivel periférico y esa inflamación también puede pasar a nivel cerebral. Y esto se relaciona con una cosa que se llama conducta del enfermo. ¿Qué es la conducta del enfermo? Pues es esa sensación que todo el mundo tiene cuando tiene una infección, sobre todo pensar en algo tipo vírico, una gripe o algo así, que estás muy cansado, que te duele todo, que solo quieres estar en la cama, que dejas de comer. Este se llama conducta del enfermo y esta conducta está muy conservada a lo largo de las especies. Tú tienes a tu perro enfermo y sabes perfectamente que está enfermo por eso, porque está más inactivo, se mueve menos. Y esto se relaciona con la inflamación. Se cree que hay unas sustancias que se llaman citoquinas que se producen a nivel periférico durante las infecciones para luchar contra ellas, y estas citoquinas, cuando pasan al cerebro, pues activan una serie de mecanismos a nivel cerebral que son los que condicionan que tengas esta conducta, con la idea de reposar y de recuperarte. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome de fatiga crónica? ¿O qué se sospecha que pasa? Pues se sospecha que este mecanismo de la conducta del enfermo, que a corto plazo es favorecedor y te ayuda a recuperarte de la infección, se mantiene a largo plazo. Y además se desencadena por cosas que ya no son solo las infecciones, se puede desencadenar por otros estímulos, como hemos visto antes. Entonces, lo que creen que pasa es que cuando esta inflamación llega al cerebro, produce un cambio en las células gliales, que son las células que dan soporte a las neuronas, y las condiciona a un fenotipo proinflamatorio, las hace que estén como más reactivas. Entonces, digamos que se quedan con esa tendencia a la inflamación y que cualquier cosa puede hacer que se activen y que reproduzcan y mantengan en el tiempo esta conducta. ¿Qué apoya esta teoría? Pues que muchísimos pacientes, casi la mayoría o casi todos, cuentan una infección como desencadenante. Te cuentan, pues yo es que pasé una gripe muy mala, tuve la mononucleosis, ahora en el contexto que tenemos he pasado el COVID y desde que pasé el COVID pues es que no me hago vivo. Entonces, este desencadenante infeccioso que es tan constante de unos pacientes a otros es una de las cosas que hace sospechar que realmente este mecanismo de la cronificación de la conducta del enfermo sea uno de los mecanismos patogénicos. De hecho, en el síndrome post-COVID hay algunos autores que piensan que el síndrome post-COVID es un síndrome de fatiga crónica desencadenado por la infección del COVID y que en realidad no es diferente al síndrome de fatiga crónica desencadenado por otras infecciones. Y eso se está estudiando, de hecho. Nosotros aquí en Albacete es uno de los sitios que estamos estudiando el síndrome post-COVID. También se han visto algunas alteraciones inmunológicas. La más constante, la que más se ve de unos estudios a otros, es una disfunción de las células NK. Las células NK son unas células de la inmunidad innata que su función principal es sobre todo luchar contra los virus. Y lo que se ve en esta enfermedad es que las células tienen como menor citotoxicidad, como que tienen menos capacidad de hacer su efecto. Lo que pasa es que esto no es un hallazgo que sea específico ni de la fatiga crónica ni de ninguna, porque se ha visto en otras enfermedades y además también se ha visto en sujetos sanos en determinadas circunstancias, como por ejemplo en el envejecimiento, en los fumadores o en el estrés. Y otros hallazgos de los perfiles de citoquinas elevados y de otras células pues tienen resultados muy contradictorios entre los estudios, entonces creo que no merece la pena revisarlos. Os pongo este estudio porque hasta la fecha, hasta este año, era como uno de de las evidencias más fuertes de que había inflamación en el cerebro de los pacientes con fatiga crónica comparada con los controles. Entonces, bueno, pues veían que este PET marca una cosa que se llama microglía activada, que marca un tipo peculiar de inflamación a nivel cerebral, y veían pues eso, que tenían zonas que estaban con mayor captación de este marcador que otras en los sanos. Sin embargo, este año se ha publicado otro estudio con el mismo marcador que dice todo lo contrario, que no hay más inflamación, de hecho menos, en los pacientes con fatiga crónica que en los controles. Entonces volvemos a estar como estábamos. Pero este estudio seguro que lo habéis visto por muchos sitios, que hay neuroinflamación. Pues no, es que es muy difícil encontrar, me ha costado muchísimo, no os podéis imaginar, encontrar bibliografía fiable para preparar esta charla desde el punto de vista neurológico. Hay muy pocos estudios que han hecho neurólogos y hay muy pocos estudios que tengan suficiente número de pacientes como para sacar conclusiones que merezcan la pena. Entonces, de ahí ya una de las principales conclusiones es que esto hay que seguir investigándolo porque no está nada claro. Vamos a seguir hablando de otras teorías y de cosas que pueden tener implicación a nivel, sobre todo, práctico. Bueno, pues en los últimos años está muy de moda el eje intestino-cerebro. Resulta que
el cerebro y el intestino están directamente conectados por un nervio que se llama nervio vago y se influyen mucho mutuamente. Entonces, de hecho, alteraciones intestinales, sobre todo de la microbiota intestinal, que son las bacterias que todos tenemos en el intestino, se han descrito como una posible causa de enfermedades neurológicas de distinto tipo. Se ha hablado sobre todo de este tema en el Parkinson, en la esclerosis múltiple y en muchas otras enfermedades. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que, por ejemplo, una alteración a nivel cerebral puede provocar cambios en la motilidad intestinal y alteraciones en ese tema, y al revés, una alteración de la microbiota que puede llevar a, por ejemplo, a una alteración en la producción de los neurotransmisores. Resulta que las bacterias que tenemos en el intestino, las bacterias buenas, producen las sustancias que el cuerpo luego utiliza para generar neurotransmisores tan importantes como la serotonina, la dopamina. Entonces, si perdemos esas bacterias buenas, pues tendremos menos capacidad de generar estos biomarcadores, estos neurotransmisores. Y luego también se ha visto que si tienes una mala salud intestinal, tienes ahí un foco de inflamación crónica que se puede favorecer que aparezcan procesos de autoinmunidad. Luego, también se ha descrito una alteración metabólica o mitocondrial. Las mitocondrias son la parte de la célula que produce la energía. Y hay, digamos así, de forma muy básica, dos formas de producir energía, el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. El metabolismo aeróbico, que es el que depende del oxígeno, produce mucha más energía que el anaeróbico, que es el que se produce cuando no hay oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que se sospecha? Que los pacientes con fatiga crónica tienen un predominio del metabolismo anaerobio, entonces tienen menos capacidad de producir energía. Esto lo apoya, por ejemplo, que se ha encontrado niveles elevados de lactato, que es un metabolito que se genera con este tipo de metabolismo, en los pacientes en distintos órganos, y que algunas personas responden a ciertos suplementos de vitaminas que están implicados en favorecer el metabolismo aeróbico. Pero también luego hay otros estudios que dicen que realmente la producción de ATP, que es la moneda energética de las células, está igual en los pacientes con fatiga que en los controles, con lo cual sigue habiendo controversia. Pero bueno, es una teoría que se está investigando. Y luego hay una serie de canales iónicos que son pues unas aberturas que hay en las células que sirven para mandar señales de unas a otras, y los del calcio son muy importantes tanto para el sistema inmune, para el cerebro, para a nivel cardiovascular, para nivel musculoesquelético y a nivel intestinal, que como veis estos órganos son de los que más síntomas dan en las enfermedades que estamos hablando hoy. Entonces se sospecha que a lo mejor patología de este tipo de canales podría explicarlas, pero lo mismo, lo están investigando. Os quiero hablar un poco del sistema nervioso autónomo, que no sé si sabéis lo que es o si lo conocéis, pero el sistema nervioso tiene distintas funciones. Por ejemplo, tienes la vía piramidal, que es la vía motora, la que le dice desde el cerebro a los músculos que se tienen que mover y quién se tiene que mover y cómo. Hay muchos, luego está el sistema sensitivo, hay muchos sistemas. El sistema nervioso autónomo es el que regula las funciones más como involuntarias. Por ejemplo, tenemos el parasimpático, que es el que te relaja, el que te ayuda a dormir, el que te ayuda a hacer la digestión, como las cosas más tranquilas, y luego está el sistema nervioso simpático, que es el que te pone alerta, es el que biológicamente tiene su origen en cuando teníamos que luchar contra peligros inminentes como depredadores, y es el que te pone en esa situación de alarma, de alerta, y te prepara para salir corriendo. Para ello controlan cosas como la reacción de las pupilas, la salivación, la función respiratoria y cardíaca, la función de los intestinos, la función vesical, y me acabo de dar cuenta que esta diapositiva es muy puritana porque también controlan la función sexual y no está en el dibujo. Es verdad. Y entonces todos estos órganos, pues como veis, son de los que se afectan en las enfermedades que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se cree que pasa? Lo que se cree que pasa es que hay varias teorías de por qué puede haber una disfunción de este sistema nervioso autónomo en estas enfermedades. Una teoría dice que puede ser debido a una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el que conecta desde el cerebro a las glándulas suprarrenales que están encima de los riñones y que son las que producen las catecolaminas. Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. Y también el cortisol, que son las hormonas que os sonarán a todos, están muy relacionadas con el estrés y con esa respuesta de activarse, de ponerse en marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay un exceso de catecolaminas, lo que puede producir a nivel del cuerpo es una vasoconstricción, una disminución del flujo sanguíneo en distintas zonas, y eso puede
relacionarse con el otro mecanismo que hemos visto antes, que es el aumento del metabolismo anaerobio. Y entonces, como compensación, pues se produce una respuesta contraria, que es secretar sustancias vasodilatadoras. Entonces, este juego entre sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras se cree que puede explicar muchos de los síntomas y que además es un círculo vicioso que se perpetúa. El origen 1, el efecto del estrés crónico, que cuando alguien tiene un estrés agudo, pues lo que os ponía del depredador, te viene muy bien que te actives, que te pongas taquicárdico, que te dilaten las pupilas, que te pongas ahí preparado para salir corriendo, pero si eso es una cosa que se mantiene en el tiempo y que se tiene en el día a día, te acaba desgastando. También apoyan esta teoría que hay anticuerpos que produce el cuerpo contra el propio cuerpo, autoanticuerpos, contra los receptores que median este sistema nervioso autónomo. Y también se ha visto que hay datos en estas enfermedades de polineuropatía de fibra fina, que es la que son los nervios del sistema nervioso autónomo. Entonces, pues lo que os decía, ¿qué pasa cuando estás en esta situación hiperadrenérgica crónica? Pues explica los síntomas de la hipotensión ortostática, de la taquicardia postural, también implica alteraciones pupilares y con ello pues visión borrosa, explica también tener la boca seca, también explica algunas alteraciones de la motilidad intestinal y además se asocia con una cosa que se llama hipervigilancia, que ese estado de estar hiperalerta, de estar tan pendiente de todo, aunque sea de una forma completamente inconsciente, nos puede llevar a ser más sensibles a estímulos que para otra persona son normales e interpretarlos, por ejemplo, entre otras cosas como dolor. Y también tiene mucho que ver con los síntomas cognitivos y con la alteración del sueño. Básicamente es muy curioso que en un síndrome de fatiga crónica que los pacientes están muy cansados, no pueden dormir y entonces yo lo veo que realmente se explica muy bien con esta situación de cuando uno, por ejemplo, se ha tomado mucho más café de la cuenta, que tú estás agotado, pero sin embargo estás con los ojos abiertos como platos y no hay manera de pegar el ojo. Entonces, pues, es una forma de conectar situaciones más psicológicas o ambientales como el estrés con respuestas fisiológicas del cuerpo y explicaría muy bien muchos de los síntomas. La disautonomía, que es como se llama esta alteración del sistema nervioso autónomo, es difícil de estudiar, de hecho es muy difícil de diagnosticar en práctica clínica habitual y algunas de las pruebas que se utilizan para ello, por ejemplo el test de la mesa basculante, hablé con una compañera para pedírsela a una paciente mía que tenía sospecha de que tenía una patología de este tipo y me dijo que ni siquiera sabía si estaba funcionando, o sea, es en plan la única que tenemos de todas estas en el hospital y ni siquiera sé si se puede utilizar, es muy muy complicado de verdad. Pero bueno, este básicamente es un test que mide una serie de marcadores de frecuencia cardíaca, de tensión, cuando uno está tumbado y luego al paciente, en condiciones de seguridad, porque está sujeto, por si se marea o lo que sea, que no se caiga ni nada, lo ponen en posición vertical y entonces ven pues, si efectivamente le cae la tensión, si efectivamente se le produce una taquicardia o hay síntomas de este tipo. Y luego hay otras pruebas mucho más complicadas para el diagnóstico de la polineuropatía de fibra fina, que simplemente os las dejo ahí pues, para que sepáis que existen, pero que no se utilizan de rutina y ni siquiera hay consenso de cuál es la mejor para utilizar. Ni siquiera sabría deciros cuál pediría para poner aquí en el hospital, porque es que los expertos no se ponen de acuerdo. Otro mecanismo que está muy breve ya, los dos que quedan, que está relacionado con esto es que, claro, si tú cuando estás de pie tienes una mayor predisposición a que te baje la tensión, pues eso produce una hipoperfusión cerebral, no te llega la sangre a la cabeza todo lo bien que te tiene que llegar. Y eso evidentemente justifica uno de los síntomas, que es el síntoma de la alteración cognitiva. Lo que pasa es que esa caída de la tensión arterial no se ha demostrado en todos los pacientes, ni siquiera de forma general, pero bueno, es una explicación de por qué pueden tener esos síntomas. Y luego, otro de los mecanismos patogénicos que está ahora muy de moda también en el contexto del post-COVID, porque es uno de los que más se ha hablado en el post-COVID, es la disfunción endotelial. El endotelio son las células que recubren los vasos, ¿vale? Entonces, hemos hablado de que hay una alteración del control del tono de los vasos y con ello del flujo que llega a distintos órganos y puede haber también una disfunción del endotelio, de las células que recubren los vasos. Y esto es importante porque la disfunción del endotelio tiene muchas implicaciones, por ejemplo, a la hora de mantener una cosa que se llama la barrera hematoencefálica. El cerebro está separado del cuerpo por una barrera que hacen las células endoteliales en todos los vasos sanguíneos cuando llegan al cerebro y esto lo protege de los tóxicos, de las infecciones, de una serie de complicaciones. Cuando hay una alteración del endotelio, esa barrera hematoencefálica es menos eficaz, entonces puede ser que sea más fácil para la inflamación a nivel periférico u otras cosas de llegar al cerebro. Y nada, os pongo aquí unas cuantas cosas para que quien tenga esta sensación de intolerancia ortostática sepa, sobre todo las no farmacológicas, porque las farmacológicas no se deben recomendar casi nunca en una charla porque tienen que verse a nivel individual
con cada paciente las otras comorbilidades que tenga, y yo no os podría decir a ninguno aquí qué medicamento tomaros. Entonces, pero sí que las no farmacológicas sí se pueden recomendar. Entonces, por ejemplo, pues lo que todo el mundo entiende que es evitar bipedestaciones prolongadas, aumentar el consumo de sal, mantener una hidratación adecuada, las medias de compresión que ayudan a facilitar el retorno de la circulación de las piernas, hacer ejercicio de forma regular con las precauciones oportunas que cada uno tenga que tener para no desencadenar ese malestar post-esfuerzo, y aprender a controlar el estrés para intentar romper ese ciclo de que el estrés te ponga hiperactivo el sistema simpático y con eso todas las otras complicaciones. Y siempre los fármacos en pacientes con síndrome de fatiga crónica o fibromialgia hay que subirlos muy lento porque pueden tener muchas intolerancias. Y vamos a terminar ya con esta parte más biológica, hablando un poquito de la fibromialgia. Bueno, pues en la fibromialgia el dolor es el síntoma predominante, y lo que se ha implicado a nivel neurológico en el dolor de la fibromialgia, o la explicación que se da, es la misma que en otros síndromes de dolor crónico. Es una explicación fisiopatológica parecida, por ejemplo, a la que se le da a la migraña crónica, la neuralgia del trigémino. No es específica, no se ha descrito ninguna alteración específica de fibromialgia, sino va todo mucho en la línea de los síndromes de dolor crónico. Entonces, lo que parece que hay es una alteración en la regulación de los mecanismos que promueven y que inhiben el dolor. Entonces, bueno, pues a nivel central, lo que se ha visto a nivel central del cerebro es que hay una disminución de los neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, que son de los que están implicados en las vías que inhiben el dolor, y un aumento de otros que están más bien implicados en la sensibilización del dolor, como la sustancia P, o excitatorios como el glutamato. Y hay una alteración también en los mecanismos que procesan el dolor a nivel cerebral. El dolor es una experiencia, es una cosa que no es solo física, no es solo psicológica, y es muy, muy, muy amplio sus mecanismos patogénicos. Entonces, bueno, pues se ha relacionado con problemas de respuestas maladaptativas al estrés, con trastornos de ánimo, con disfunción autonómica como en el síndrome de la fatiga crónica, y con factores genéticos, porque también se ha visto que hay predisposición en algunas familias a tener antecedentes familiares. Y a nivel periférico, pues lo que se piensa es que hay un evento doloroso inicial, que es el que desencadena el proceso, y que, igual que pasaba en la fatiga crónica con las infecciones y con la conducta del enfermo, pues digamos que tú empiezas con un dolor agudo, que el dolor agudo es protector, y en algunas personas, por la predisposición que tienen, ese dolor agudo se acaba cronificando porque se alteran todos estos mecanismos de control. Y lo que os decía de los estudios contradictorios, pues revisando el tema, sí que se han descrito ciertas alteraciones o ciertos cambios a nivel cerebral, tanto en función como en estructura, en pacientes con fibromialgia comparados con controles, pero si os fijáis en el número de pacientes que incluyen los estudios, ¿cómo es posible que una enfermedad que afecta a millones de personas, porque esta enfermedad afecta a millones de personas, en los estudios se incluyan a 10, 12, 8, 9, 19? ¿Tú crees que esas 19 personas, por muy variadas que sean, van a representar a 1 millón? ¿Qué conclusiones puedo sacar yo con esto? Pues ninguna, porque es que ya sería casualidad que de los que estáis aquí, alguno estuviera representado en esas 8 personas del estudio. Es muy difícil. Entonces, y además, si tú dijeras, vale, han metido 8 cada uno de los estudios, pero en esos 8 siempre sale alterada la misma zona cerebral, pues entonces como que te va oliendo que ahí es donde está el problema. Y no, en cada estudio dicen que es una zona diferente, con unas funciones diferentes y con unas... Y luego, además, hay otra cosa que también tenéis que saber. Tú, cuando haces un estudio de neuroimagen, de resonancia, al final estás echando una foto a esa persona en un momento puntual. Y tampoco sabes cómo estaba antes. Entonces, claro, por ejemplo, tú imagínate que al final se encuentra que sí, que la zona cerebral X está más atrofiada en los pacientes con fibromialgia que en los controles. ¿Eso qué te dice? ¿Que esa persona ya había nacido con esa zona más atrofiada y que eso es lo que le da la predisposición a no llevar bien el dolor y lo que le ha provocado la enfermedad? ¿O al revés, que lo que ha provocado la enfermedad daña en concreto esa zona? Entonces, claro, pues es muy difícil de interpretar todos estos resultados, y por eso al final no hay una explicación neurológica clara a estas enfermedades y a los síntomas que tenéis. Hay sobre todo muchas sospechas y muchas cosas, pero al final no hay nada definitivo. Entonces, bueno, ahora os quiero contar un poco de mi experiencia. Esto sí que es una experiencia personal, esto no es lo que yo he estudiado para preparar la charla, de cómo se maneja la fatiga y las alteraciones cognitivas en esclerosis múltiple, porque
se parece mucho. El tipo de fatiga que tienen los pacientes de esclerosis múltiple y el tipo de alteración cognitiva es muy parecida, también tienen como las mismas funciones alteradas. Entonces, lo mismo lo que os voy a contar, ya lo han contado 20 millones de veces y lo tenéis ya súper trillado y tal, pero lo mismo encontréis alguna cosa que os puede servir. Entonces, que ya no sé ni cómo voy de tiempo, porque yo me enrollo más que una persiana. Bueno, ¿cómo se maneja la fatiga? Cuando a mí un paciente de mi consulta me cuenta que está peor de la fatiga, lo primero que hay que hacer es descartar causas secundarias. Entonces, una de las cosas primeras que hay que mirar es efectos secundarios de los medicamentos. Hay muchos medicamentos, que luego veremos una lista un poco más en concreto, que pueden empeorar la fatiga. Luego hay que descartar las infecciones, siempre, porque siempre que uno tiene una infección aguda puede estar más fatigado. El estrés y comorbilidad, pues eso, que no tenga anemia, que no tenga una alteración tiroidea. Cuando ya has hecho todo esto, lo siguiente que yo recomiendo, porque es más eficaz que los fármacos, es modificaciones en el estilo de vida. Se les recomienda a los pacientes de esclerosis múltiple, y por lo que hemos visto del ortostatismo también a lo mejor os puede venir bien a vosotros, que eviten el aumento de temperatura, el ejercicio físico regular y adaptado, que hablaremos un poquito después de eso más, evitar el consumo de tóxicos y tener unos hábitos de vida saludables, y las estrategias de conservación de energía, que yo creo que esto es lo más interesante y lo que más os puede servir. Los fármacos, nos aseguramos de que tengan bien los niveles de vitamina D, porque el déficit de vitamina D se ha relacionado mucho con la fatiga. Y luego los fármacos estimulantes o los antidepresivos, pues es que tienen un efecto bastante pobre y hay que mirar muy de forma individual. La famotidina es un fármaco que se utiliza para mejorar la conducción de los axones desmielinizados, entonces creo que como no es el mecanismo de estas enfermedades, a vosotros no os debe funcionar. Entonces, ¿qué son las estrategias de conservación de la energía? Esto son una serie de modificaciones que se hacen en los hábitos que uno tiene en el día a día para intentar pues, llevar mejor esa falta de energía. Y esto, los especialistas de este tipo de estrategias son los terapeutas ocupacionales. Entonces, si alguien quiere hacerlo, no sabe cómo, pues debería buscar un terapeuta ocupacional especialista en fatiga. Entonces, básicamente, una de las primeras cosas es priorizar y organizar. Entonces, decidir si tienes que hacer 7 cosas, cuál es la más importante, y si sabes que no vas a ser capaz de realizarlas todas, pues a ir de la más importante a la menos importante. Y además distribuir las tareas a lo largo del día y a lo largo de la semana. Por ejemplo, lo de limpiar la casa toda entera en un día, pues no, se va repartiendo a lo largo del día y ya está. A lo largo del día, a lo largo de la semana, o de las semanas, como se vaya pudiendo. Y luego, hay una cosa que todo el mundo tiene que hacer un poco en su día a día, y es evitar tareas innecesarias o simplificar la forma de hacerlas que se hacen. Por ejemplo, la tarea doméstica que yo considero más innecesaria del mundo es planchar. Y hay gente que está obsesionada con planchar. Que alguien me diga qué enfermedad se produce por llevar una arruga en la camiseta. Ninguna, señores. ¿Y cuánto te dura esa blusa perfectamente planchada? 10 minutos. Entonces, si resulta que vas a estar 1 hora planchando y después no te vas a poder ni ir a tomarte un café con tu amiga, que seguramente va a ser más terapéutico, déjate la plancha y vete con la amiga. Pero son cosas que, por ejemplo, eso, lo de la plancha, yo tengo amigas que es que son incapaces de salir de su casa si llevan una ropa mal planchada. Entonces, bueno, pues igual que la plancha hay muchas otras actividades que se pueden hacer de formas más sencillas, seguro. Por ejemplo, pues comprar online, si ir a la compra pues te resulta muy pesado. Luego, siempre programar descansos estratégicos, siempre alternando actividad con descanso para intentar llevarlo lo mejor posible. Utilizar ayudas técnicas. Se recomienda, por ejemplo, pues que siempre que puedas, pues que te sientes. Yo ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo innecesario, pues estoy aquí de pie, un poco para ver en las caras y a ver que si os dormís mucho, que con la parte fisiopatológica alguno ha caído y no se lo he hecho en cara porque es densa. Entonces, bueno, pues, pero perfectamente podría estar dando la charla sentada y así pues conservaba mejor mi energía. Utilizar ayudas, pues por ejemplo, pues lo típico de en vez de cargar las bolsas llevar un carro y muchas más cosas. Y sobre todo también apoyarnos en la tecnología, o sea, a día de hoy no hay que lavar los platos, tienes un lavavajillas, no tienes que pasar el cepillo, te compras un robot aspirador. ¿Que no se queda la casa perfecta? No pasa nada. Hay que priorizar y hay que relativizar mucho. Y así con un montón de cosas que por suerte cada vez hay más opciones de domótica y de cosas que nos pueden ayudar en el día a día. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, si te gusta hacer repostería, pues te compras un robot de esos que te amasa solo y no tienes que estar ahí dándole al bizcocho 20 vueltas. Pues esto es echarle un rato e ir organizando un poco las cosas que haces. Luego, por ejemplo, organizar mucho la casa y el espacio de trabajo.
Si la ropa que más te pones la tienes en el estante que tienes más alto del armario, estás haciendo todos los días un trabajo inútil. Entonces, es parar, pensar todo lo que hacéis en el día a día y ver qué cosas se pueden simplificar y reorganizar para que estén más accesibles y para, pues eso, no poneros vosotros mismos piedras en el camino, si ya bastante cuestan las cosas como para encima complicárselas uno mismo. Y muchas veces son cosas que se han aprendido y que uno ni siquiera sabe por qué las hace así y hay que cuestionárselo todo y ver qué se puede mejorar. Y luego, es muy importante aprender a controlar el estrés. Esto a día de hoy no lo hace nadie. Nadie. Ni sano ni enfermo. Estamos todos estresadísimos. Vamos corriendo como pollos sin cabeza. O sea, no. Entonces, eso ya os aviso que es malo para todo el mundo. Y si tienes una enfermedad crónica, más. Entonces, hay distintas técnicas. Y luego está, pues que a veces hay que rebajar la autoexigencia. A veces estas enfermedades ocurren en gente que es muy perfeccionista y muy autoexigente. Entonces, pues hay que aprender a tolerar la imperfección. Y eso pues es un trabajo que cada uno tiene que ir haciendo consigo mismo. Y luego también es importante delegar y pedir ayuda. Si no, uno llega hasta donde llega y si no llega más, pues antes de acabar tan fatigado que luego al día siguiente no te puedas ni mover, pues se pide ayuda. Que muchas veces esta ayuda está ahí, lo que pasa que a veces somos tan orgullosos que no la pedimos y entonces no la recibimos. Vamos a cambiar ahora a hablar un poco del tema cognitivo. Entonces, en esclerosis múltiple, el deterioro cognitivo, estos son como los pilares del tratamiento. Por un lado, la prevención, que os diré cómo se previene el deterioro cognitivo en esta y en cualquier otra enfermedad, ajustando el tratamiento modificador de la enfermedad, eso aquí no aplica, y ajustando el tratamiento sintomático. Y luego con la rehabilitación cognitiva. Entonces, ¿cómo se previene? Estimulando la mente. La mente se ejercita igual que el cuerpo. Y cuanto más joven empieces a ejercitarla, mejor. Porque se sabe en varias enfermedades neurológicas que hay una cosa que se llama la reserva cognitiva, que es la inteligencia de la que partes y el estímulo que tú has hecho de esa inteligencia a lo largo de tu vida, cuántas actividades tienes de ocio que sean intelectuales, leer, estudiar, todo ese tipo de cosas, te protegen del deterioro que se asocia con la edad y con las distintas enfermedades. Esto vale para prevenir el Alzheimer, el deterioro cognitivo en el Parkinson, en la esclerosis múltiple, en cualquier enfermedad neurológica, incluso con el propio envejecimiento. Hay que enriquecerse a nivel cognitivo. Entonces, pensar si tenéis alguna actividad de ocio, porque lo ideal es que sea algo que os guste, que os entretenga, que os aporte, que exija esfuerzo mental. Y si no la tenéis, ya la podéis estar buscando. Porque además nunca es tarde. Es que eso muchas veces dicen, no, es que ya soy muy mayor para aprender, yo qué sé, a tocar la guitarra, como tocaba fantásticamente aquí el compañero. Nunca es muy tarde, vas a tardar más, evidentemente, si empiezas con 50 años en aprender a tocar la guitarra, un niño va a aprender en 2 meses, tú vas a aprender en 7 años, pero todo es ponerse. Los fármacos que hay que tener cuidado a nivel de la cognición, pues dentro de los antidepresivos, y estos fármacos se utilizan mucho en enfermedades como las vuestras, los que tienen efecto anticolinérgico. Entonces, esos pueden tener un efecto deleterio a nivel de la fatiga y de la cognición. Hay que tener cuidado con ellos y con las benzodiazepinas, sobre todo. Luego, algunos antiepilépticos que también se utilizan para el dolor neuropático también pueden tener síntomas cognitivos, y los relajantes musculares, y dentro de los analgésicos los opioides. Entonces, bueno, no es que no se puedan utilizar, pero siempre pues hay que ver un poco si después de empezar con alguno de estos fármacos hay un empeoramiento cognitivo, pues tenerlo en cuenta y a lo mejor intentar retirarlo. Y luego la parte de la rehabilitación cognitiva, esto lo hacen los neuropsicólogos, que también son muy escasos y cuesta mucho encontrar para trabajar con ellos. Entonces, hay 2 enfoques. Por un lado está el enfoque funcional, que es igual que cuando uno, pues a lo mejor, yo que sé, te ha roto una pierna, vas al fisioterapeuta para intentar recuperar la fuerza. Ese es el enfoque funcional, es hacer ejercicios, es trabajar, recuperar la función que has perdido. Y luego está el enfoque de compensación, que es el de... ¿Ibas a preguntar algo? Sí, perdona, y sé que me salto lo de las preguntas, pero como acabas de nombrar justo los medicamentos, yo estaba toda tu charla pensando en el tema del cortisol. ¿Hay medicamentos que regulen o que rebajen el cortisol o complementos alimenticios que nos lo hagan? No, porque además... Porque no actúan directamente sobre eso. Sí que el problema de muchas de estas vías, y ahora lo explico, es que además no es cuestión de tenerlo alto o bajo. O sea, no es cuestión de dar un medicamento que te baje el cortisol o te suba el cortisol. Sí, que no lo tenga controlado como se supone que no generamos... El problema de todas estas sustancias es que tú necesitas que el cuerpo las produzca en la cantidad justa, en el momento justo. Sí. Entonces, a lo mejor,
Sí que hay medicamentos que suben el cortisol o que bajan el cortisol. Por ejemplo, los corticoides suben el cortisol, son cortisol. Entonces, el problema es que tú no necesitas dosis altas de cortisol todo el tiempo. Tú necesitas tener un cortisol basal bajito y que en momentos puntuales, y de hecho a lo largo del día la secreción de cortisol vaya cambiando. O sea, tú necesitas que cuando tienes un estrés del que tienes que reaccionar, te suba el cortisol y te ayude y luego baje. Eso no existe, no se ha diseñado todavía. Hay suplementos de estos para gimnasio y con esto no te... El tema de los suplementos es claro, pues dificilísimo. Si hay una evidencia científica o no. Hay suplementos para el gimnasio que son anticortisol. Supone que te lo tomas después de entrenar para bajar ese pico. Para bajar la inflamación después del ejercicio. Son muy caros y yo digo, claro, no. Uno invierte el dinero ahí para que luego no te lo baje. No, porque el cortisol también lo necesitas para que te suba la tensión. Entonces, a lo mejor si te bajas demasiado el cortisol, vas con una tensión por los suelos y entonces eso hace que no soportes estar de pie. Entonces, el tema de los suplementos, la verdad es que es muy controvertido. Yo no me gastaría el dinero ahí. La cosa es que en general. Si no, a lo mejor te lo compras, te gastas un dineral y ni siquiera te regula. Probablemente no. Y probablemente si hiciera el efecto que tiene que hacer, también te diera efectos secundarios. Por ejemplo, te empeorara la hipotensión ortostática. Por ejemplo. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa con los...? Cuando algo no tiene ningún efecto secundario, es que probablemente no hace efecto. Si tú realmente modificas algo en el cuerpo y no tienes ninguna cosa por la que pagues por ese efecto, ni siquiera pequeña, ni siquiera... Es que lo normal es que no esté haciendo ningún efecto de ningún tipo, ni bueno ni malo. Los medicamentos más potentes, los que hacen más efecto, también son de los que tienen efectos secundarios más graves. Entonces, pues muchas veces no, porque si te lees el prospecto de un paracetamol es que no te lo tomarías, porque te puedes hasta morir, es que es complicado. Pero bueno, vamos a terminar. Y nada, bueno, eso es lo que decía, que hay estrategias para mejorar la función perdida y otras para compensar. ¿Y cómo se compensa a nivel cognitivo? Pues, por ejemplo, una de las cosas más importantes es no hacer varias cosas a la vez, que esto las mujeres no lo llevamos muy bien. Pero es que es verdad que si tú tienes un problema de atención y te cuesta mantener la atención, si estás haciendo varias cosas a la vez, es que entonces te quedas sin atención ninguna. Entonces, las cosas de una en una, minimizando las interferencias, por ejemplo, en el trabajo, cosas tipo, estás trabajando, te llama uno, te llama otro, tal, simplemente decirle, llámame en 5 minutos. Terminas lo que estás haciendo, atiendes a la siguiente persona. O sea, ir pues de uno en uno evitando distracciones, planear más tiempo si se puede para las actividades, tener descansos, tener ayudas externas para la memoria y técnicas de memoria que se pueden trabajar. Y para las funciones ejecutivas, que son pues cosas tipo planificar, organizar y todas esas cosas, pues tener siempre todo preparado de antes, porque al final, si tienes que estar cuando te levantas por la mañana pensando a ver qué narices hago yo hoy, pues muchas veces el esfuerzo mental que utilizas en planificar el día ya te agota para el resto de la jornada. Entonces, pues es mejor muchas veces pues dedicar un rato a la semana para preparar todo y tener como un guión, que el guión siempre hay que ser flexible y estar preparado para romperlo, pero te puede ayudar a tener como pues un plan. Y ya, lo último, que vamos un poco regular de tiempo, os quiero hablar de la salud cerebral. La salud cerebral es una serie de hábitos de vida que todos deberíamos, todos, con enfermedad y sin enfermedad, deberíamos tener para intentar que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones posibles y que envejezca lo mejor posible, que es lo que nos interesa a todos. Y esto, ya os digo que lo deberíamos hacer todos y más aún toda persona que tenga una enfermedad crónica. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la salud cerebral? Pues son el ejercicio físico, la dieta, el manejo adecuado de las comorbilidades, una buena higiene del sueño, un adecuado entrenamiento mental y la interacción social. Entonces, el ejercicio físico se sabe, y esto está más que demostrado, que la actividad física, cuanto más te mueves, menos probable que te mueras, salvo que tu actividad física sea un deporte de riesgo y te guste tirarte en paracaídas desde... Pero esto es así. Entonces, dentro de los grados que hay, cada uno lo que pueda. Cuanto más, mejor. Que no puedes porque estás... No pasa nada, la semana que viene. Pero cuanto más activo está una persona, menos riesgo tiene de morirse por cualquier causa. Y eso está demostradísimo. De hecho, el ejercicio físico es uno de los pilares de lo que se considera a día de hoy el tratamiento de la fibromialgia. Entonces, ejercicio físico, ¿cuál? El que os guste, el que os podáis permitir.
Porque en neurología siempre que recomendamos ejercicio, recomendamos que sea adaptado. Y adaptado significa que sea adaptado a tu situación funcional, a tus necesidades, a tu economía, porque evidentemente si yo tuviera, como las famosas, un entrenador personal en mi casa todas las mañanas para hacer ahí, o tuviera eso, pues en mi casa una piscina, con un gimnasio, con tal, hombre, eso sería top. Estaríamos todas estupendísimas y además es que eso, no tendrías ni que hacer el esfuerzo de ir al gimnasio y te ayudaría mucho que fuera muy personalizado tu entrenamiento. ¿Quién se puede permitir eso? Pues. Entonces, dentro de que sabiendo lo que es ideal, pues uno tiene que hacer lo que pueda, lo que se pueda permitir y lo que le guste. Porque si yo, por ejemplo, te digo que el mejor ejercicio del mundo es, yo qué sé, el yoga, y tú odias hacer yoga, pues te va a estresar cada vez que vayas a la clase, con lo cual al final vas a tener todos esos efectos negativos en tu sistema nervioso que os he comentado relacionados con el estrés. Entonces, que cada uno piense qué le gusta, qué tiene disponible. Evidentemente, quien vive en los pueblos no tiene las mismas opciones que quien vive en la ciudad, porque esas cosas pues hay que tenerlas en cuenta. Entonces, lo que podáis. Siempre se recomienda en neurología que el aumento del ejercicio sea progresivo, pues eso, para intentar medir dónde tiene cada uno el umbral de la fatiga y adaptarse. En personas fatigadas, sobre todo, evitar el cansancio excesivo. Eso que dicen muchos deportistas de que hay que llegar al límite y más allá, si tú tienes fatiga, no, porque te va a pasar una factura y luego vas a estar varios días que no vas a poder hacer nada, con lo cual en el cómputo global de los días vas a hacer menos ejercicio que si te hubieras quedado en una intensidad menor. Entonces, nunca llegar al cansancio excesivo, evitar el calor, hidratarse bien. La hidratación es súper importante y nos olvidamos. Yo voy a beber agua, para dar ejemplo. Hay que alternar el tipo de ejercicio, hay que trabajar ejercicios de fuerza, aeróbicos, de alta y de baja intensidad, muchos de equilibrio, porque mucha gente que se nota inestable, pues la inestabilidad se trata sobre todo con ejercicio físico, estiramientos, flexibilidad, que eso ayuda mucho para el dolor, y no hay un ejercicio que haya demostrado ser mejor que otro. En general, la gente con fatiga, por la experiencia que yo tengo de los pacientes de esclerosis múltiple, llevan bastante bien los ejercicios en piscina, siempre y cuando la piscina climatizada no esté ardiendo. Y llevan especialmente bien también los ejercicios que, como el yoga, el tai chi o el pilates, se combinan con meditación o con respiración, porque eso ayuda mucho también a controlar pues esa hiperactivación que tienen muchos pacientes. Y luego está muy de moda últimamente, y yo os lo recomiendo porque a mí me encanta, el gaming, los videojuegos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no sé si conocéis estos videojuegos que mirad en casa, seguro que tenéis a alguien que le gusten los videojuegos. Las consolas tienen cada vez más como unos sistemas de realidad virtual y unos mandos que se pueden hacer juegos de ejercicio. Uno, son divertidos, porque al final que sea divertido pues ayuda a que te enganches, y se pueden hacer en casa. Entonces gente que la movilidad la tenga más limitada o que tal, pues puede ser una buena forma de hacer ejercicio. Siempre actividades en grupo mejor. ¿Por qué? Porque el ser humano es un animal social, entonces siempre todo lo que se haga en grupo mejor, y mantenerse activo en el día a día. No vale decir, no, es que yo no me puedo pagar el gimnasio, pero luego no eres capaz ni de andar a la panadería que está debajo de tu casa. Entonces hay que pues eso, ser coherente cada uno con el nivel de actividad que pueda, pero cuanto más mejor. Dieta, facilísimo. No se recomienda ninguna dieta especial, la dieta mediterránea. ¿Qué significa dieta mediterránea? Porque esto se habla mucho y luego ya nadie sabe lo que es la dieta mediterránea a día de hoy. Pues evitar los azúcares refinados, evitar los alimentos procesados, baja en sodio, salvo que tengáis lo de la intolerancia ortostática, que se recomienda lo contrario, con más fruta y verdura, pues con más fibra, grasas saludables, hidratación abundante y el tema del alcohol minimizarlo. Y esto, pues, ¿por qué se recomienda? Porque este tipo de dieta es el que se ha visto que tiene unas propiedades antiinflamatorias más marcadas y además es la que mejor perfil de microbiota intestinal da, que es un poco alguna de las cosas que hemos visto que están implicadas en las enfermedades. Y luego el tema de la comorbilidad. Es muy importante que nos cuidemos y que cuidemos nuestra salud en general. Entonces, si resulta que porque tienes mucho dolor o estás muy fatigado, dejas de ir a controlarte el azúcar o la tensión, pues vas a tener un problema cardiovascular y eso no te va a ayudar a largo plazo a que tu fatiga esté mejor. Entonces hay que cuidarse, cada uno las enfermedades que tenga, pues que las tenga bien diagnosticadas y bien tratadas. La comorbilidad más frecuente de la fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica son mutuamente estas dos enfermedades. También es muy frecuente los trastornos de ánimo. Y sé que este tema muchas veces despierta como cierta reacción negativa cuando muchas veces decimos que vayáis al psicólogo, que vayáis al psiquiatra. El dolor, la fatiga y el ánimo están muy relacionados.
si uno está con dolor, tiene mala leche. Eso es así. Y si uno tiene mal ánimo, todo le pica más. Entonces, no estoy diciendo que estas enfermedades estén producidas 100% por un trastorno de ánimo, pero que se asocian, sí. Muy frecuentemente, también. Entonces, muchas veces hay que empezar a tratar las enfermedades como por todos los frentes. Entonces, si tú tienes un trastorno de ánimo y no te lo tratas, vas a ir fatal. Porque una persona deprimida no se va a cuidar, no va a cuidar su alimentación, no va a cuidar su ejercicio, no va a ir bien y le da muy mal pronóstico a la evolución de las enfermedades. Entonces yo creo que es fundamental. Además hay una explicación biológica para esto. Os dije que la serotonina y la noradrenalina son neurotransmisores que están implicados en la transmisión del dolor, en la modulación del dolor, y es que son los principales neurotransmisores que le faltan a las personas que tienen problemas de ánimo. Y de hecho, la duloxetina, que es un fármaco antidepresivo que se utiliza para la depresión, que está aprobado en fibromialgia, ese fármaco hace efecto en personas que no tienen depresión. O sea que realmente, no es, sé que ha habido mucho estigma con el tema psicológico, pero es que el tema psicológico es muy importante. El estrés crónico que mal manejado nos causa muchos problemas de salud. Entonces, por Dios, todo el mundo a cuidar su salud. ¿Cómo se llama el fármaco? Duloxetina. De fármacos, en realidad, me gustaría no recomendaros nada, porque creo que los fármacos cada uno los tiene que ver con su médico, porque claro, tú imagínate que tomas otro medicamento que es incompatible con ese. Entonces, lo de los fármacos en charlas es muy difícil de recomendar. Otro enemigo. ¿Quién fuma aquí? Confesar. Bueno. ¡Ole! Aplauso. A ver, hay que dejar de fumar. Punto. Pero es muy difícil, lo sé. Hay que dejar de fumar. Hay ayuda para dejar de fumar, hay una unidad en neumología para dejar de fumar, que hay recursos, hay fármacos, hay cosas, hay que dejar de fumar. El tabaco provoca una inflamación crónica en el pulmón, igual que la alteración de la microbiota en el intestino, y cuando uno tiene inflamación crónica en una parte del cuerpo, favorece la aparición de enfermedades como las que estamos hablando hoy y otras muchas más. El tabaquismo disminuye la calidad de vida, empeora el sueño. Y si estáis fatigados ahora, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se está muchísimo más fatigado. Después de un infarto de miocardio o después de un ictus, muchísimo más fatigado. Entonces, con cáncer, muchísimo más fatigado. Entonces, lo que hemos dicho, bastante fastidiosas son estas enfermedades como para encima echarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Así que hacer el favor de dejar de fumar. Y si no sois capaces de hacerlo de forma voluntaria, pedir ayuda. También es verdad que el que no quiere dejar de fumar, no deja de fumar con toda la ayuda del mundo. Entonces, convenceros de que tenéis que dejar de fumar. Y luego lo que os decía del manejo del estrés, pues es que esto es muy importante. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunos consejos que son cosas muy básicas, pero que de vez en cuando viene bien que te las recuerden. Aprender a decir que no. O sea, si hay algo que sabéis que no os va a sentar bien, que no os apetece hacer, que no os aporta nada, decir que no. Es que muchas veces tú dices que no a la primera vez que tu jefe te pide que hagas no sé qué y piensas que te van a echar y no pasa nada. Y te das cuenta que a veces diciendo que no también te respetan más. Entonces, hay que aprender a decir que no. Hay cosas que ayudan también a manejar el estrés, pues el principio fundamental del mindfulness o la atención plena, que es centrarse en el presente. Muchas veces gastamos mucho esfuerzo mental anticipando. Es que como mañana voy a hacer no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué, tal, tengo que dar mañana una charla, ya hoy no duermo. Entonces, como hoy no duermo, mañana estoy hecho unos zorros, pues luego la charla me sale fatal, luego me siento fatal. ¿Entendéis? Esto, claro, una cosa es muy fácil decirlo y una cosa muy difícil es hacerlo. Pero aquí, empezando. Luego, se recomienda a diario practicar la desconexión cerebral, que esto básicamente es una forma de llamar a la meditación, es dejar la mente en blanco. Y eso hay distintas técnicas de meditación y de respiración que os recomiendo que si no practicáis ninguna, que os aprendáis alguna y que la empecéis a hacer, porque es muy importante. Estamos súper saturados de estímulos, las pantallas por todos sitios, entonces hay que aprender a desconectar. Hay que pensar en positivo, que es muy difícil, pero es que es verdad, muchas veces siendo negativos en la forma de pensar nos saboteamos y nos complicamos de más la vida. Evitar la anticipación, que os decía, que esto es un problema importante, y darle a los problemas la importancia que tienen. Hay problemas que son muy graves y hay que darles mucha importancia, y hay problemas que no son tan graves. El problema es que gente que es muy sensible, y en estas enfermedades pues hay como una hipersensibilidad general,
Pues cosas del día a día, porque muchas veces yo le pregunto a lo mejor a mis pacientes que tienen así, pues eso, mucha fatiga, tal, no sé qué, pero no hay nada que te esté estresando, no tienes ahí ningún run run y tal. No, yo tengo una vida súper tranquila. Pero es que para una persona que está en ese estado de hiperalerta, una tarea básica como ir a comprar el pan cuando está cansado puede ser un estrés tan grande como presentarse en las oposiciones para otra persona. Entonces, siempre algo hay. Entonces, pues bueno, pues esto son cosas que se tienen que trabajar. Se pueden trabajar de forma independiente, uno en su casa, pues eso, aprendiendo técnicas del mindfulness, a meditar, siendo consciente de estas cosas y trabajándolas, y si no, pues se pide ayuda profesional, que en este caso pues son los psicólogos los que ayudan. La higiene del sueño, todo el mundo sabe las cosas que hay que hacer para dormir bien, y me apuesto que las cosas que están aquí puestas, que me levante la mano el que las hace todas. Entonces, básicamente, las cosas que hay que hacer es moverse. El ejercicio físico ayuda a dormir, siempre y cuando no sea excesivo, porque si estás demasiado cansado, también te cuesta más dormirte. Tener exposición solar diurna. Sabéis que en el cerebro hay unas sustancias que regulan el ciclo sueño-vigilia, una de las más importantes es la melatonina. Entonces la melatonina se inhibe con la luz y se activa con la oscuridad. Entonces, para tener un ciclo de sueño-vigilia sano, tienes que tener mucha exposición a la luz durante el día. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos, para la gente que está pues que no sale a la calle y tal, les ponen como unas lámparas de luz, porque es que las necesitan durante el día para que no se depriman y no tengan problemas de sueño. Entonces, mucha luz durante el día, mucha calle, mucho salir, mucho activar, y cero luz por la noche, nada de pantallas en los dormitorios, nada de ver la tele justo antes de irte a dormir. Hay que tener cuidado con la alimentación. Nuestra habitación tiene que tener unas características, pues que tiene que ser un sitio a oscuras, silencioso, fresco y cómodo. A veces el clima no permite, pero bueno, cada uno lo que pueda. Lo de dejar de fumar aquí vuelve a salir porque los fumadores por la noche, como no fuman, tienen como cierta deprivación y eso hace que tengan un sueño más superficial y de peor calidad. Y dormir bien es muy importante para tener energía. Y luego hay una cosa que, por ejemplo, yo he descubierto porque tengo un niño pequeño y son las rutinas de sueño. Entonces, te dicen que para que la gente le cueste menos conciliar el sueño, esto se lo dice mucho a los niños, tienes que tener una rutina. Es decir, hacer una serie de pasos todas las noches que le vayan avisando a tu cuerpo de que es hora de apagarse y de irse a dormir. Entonces, claro, si tú pasas de ir corriendo, acelerando, no sé qué, intentas dormirte, no te vas a dormir. Entonces tienes que tener tu ritual. Entonces, pues al final, si todos lo pensáis, todos tenéis vuestro ritual. Por ejemplo, mi ritual siempre es voy, me lavo los dientes, me pongo el pijama, lo hago siempre como de una determinada manera y ya me voy a dormir y me duermo. Entonces, cada uno pues tiene que buscar su ritual de relajarse. Lo que hemos dicho del entrenamiento mental, desde pequeñitos, leer, estudiar, aprenderos a alguna clase de algo nuevo, porque al final siempre que vas a un sitio con más gente te motivas más. Los pasatiempos que son de, pues eso, sudokus, crucigramas, sopas de letra, y las cosas que son de jugar, los juegos de cartas, las dominó, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el pasatiempo favorito? Que no sé si lo leéis aquí. De sanos y enfermos, ver la tele. Ver la tele es para tontos, lo decía mi madre cuando era pequeña, y ahora no para de ver la tele ella, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, apagar la tele, cogeros un libro, de verdad, porque es que eso es lo que va a proteger vuestro cerebro de los problemas cognitivos en el futuro. Y la parte social es muy importante. Cuando alguien no se siente bien, cuando alguien tiene dolor, cuando alguien está fatigado, cuando alguien... Pues muchas veces es que no tiene ganas ni de hablar con nadie, ni de verle la cara a nadie, pero es que es muy importante que, sobre todo cuando no estamos bien, mantengamos lo más cerca posible a las personas que nos quieren, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y muchas veces es verdad que cuando te encuentras mal, pues lo pagas con los familiares, hay que evitarlo, porque al final es que en el fondo los necesitas más que nunca. Muchas veces los grupos de apoyo, las asociaciones, también ayudan a encontrar un sitio donde expresarte, donde compartir experiencias y donde sociabilizar. Labores de voluntariado, que muchas veces pues, pueden ser muy enriquecedoras a nivel pues eso, de sentirte bien y útil, y para quien las personas no hayan sido su fuerte, las mascotas también ayudan a tener esos beneficios a nivel de ánimo cognitivo, y un poco eso es todo lo que os quería contar. Muy importante lo de promover la investigación, y aquí os pongo el resumen. Creo que es fundamental realizar un diagnóstico correcto de estas enfermedades,
aunque a veces cueste, aunque a veces sea complicado, es importante estar seguro de que la persona tiene la enfermedad, porque si tú metes personas que no tienen la enfermedad dentro de ese diagnóstico, cuando haces investigaciones que no encuentras nada. Entonces, pues, pero que tampoco es verdad que muchas veces a los médicos nos cuesta poner este tipo de diagnósticos porque parece que le pones una etiqueta negativa al paciente y en realidad muchas veces a las personas darles el diagnóstico y validar que sus síntomas que te los crees, que los entiendes y que los ves, pues les puede resultar hasta terapéutico. Hay que optimizar el tratamiento sintomático porque a día de hoy no tenemos un tratamiento etiológico. Hay que manejar las comorbilidades, lo que os decía, por muy mal que te encuentres, vete a controlar la tensión, vete a controlar el azúcar, porque si esas otras comorbilidades se te van de madre, es que al final vas a tener un problema de salud que no te va a ayudar. Y promover los estados de vida saludables y la sociabilización. Y un poco con todo esto, pues llevarlo lo mejor posible. Y ya está. Y nada.